emociones y comportamientos desde una perspectiva psicológica y cercana a nuestra realidad. Hoy quiero que conversemos sobre un tema que está cada vez más presente en nuestros hogares: el uso excesivo de dispositivos electrónicos en los niños. Vivimos en una época donde un teléfono, una tablet, una computadora o un videojuego forman parte de la vida cotidiana. La tecnología puede ser una herramienta maravillosa para aprender, comunicarnos y entendernos. Pero la pregunta que quiero dejarles desde el principio es: ¿en qué momento el uso de un dispositivo deja de ser simplemente entretenimiento y comienza a convertirse en un problema? Porque quizás muchos padres han vivido situaciones como estas. El niño se despierta y lo primero que buscas es el celular. Llega la hora de comer y quiere estar frente a una pantalla. Es momento de dormir y comienza una discusión porque no quiere apagar el dispositivo. Y cuando finalmente se lo quitan, aparecen los gritos, el llanto o una reacción desproporcionada. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, pero no desde el miedo ni desde la culpa. Vamos a intentar comprender qué está pasando, por qué ocurre y qué podemos hacer como adultos para acompañar mejor a nuestros niños. Cuando hablamos de uso excesivo, primero tenemos que entender algo importante. No todo uso frecuente de dispositivos significa que existe una adicción. Los niños pueden utilizar la tecnología para jugar, estudiar, ver videos o comunicarse. El problema aparece cuando el uso comienza a interferir significativamente con otras áreas importantes de su vida. Por ejemplo, cuando el niño deja de interesarse por jugar físicamente, compartir con otras personas o realizar actividades que antes disfrutaba. También cuando comienza a descuidar sus responsabilidades, presenta dificultades para dormir o tiene grandes problemas para controlar el tiempo que pasa conectado. Una pregunta que los padres suelen hacerse es: ¿mi hijo utiliza el dispositivo o el dispositivo está controlando la rutina de mi hijo? Esa diferencia es fundamental. En el número 2 tenemos por qué los dispositivos pueden ser tan atractivos para los niños. Bueno, ¿por qué a los niños le cuesta tanto dejar el celular, la tablet o los videojuegos? Sencillo. Una de las razones es que muchas aplicaciones o videojuegos están diseñados para mantener nuestra atención durante largos periodos de tiempo. Cada notificación, cada recompensa, cada nivel superado o cada video nuevo puede generar una satisfacción que hace que el niño quiera continuar. En el caso de los videojuegos, por ejemplo, el niño puede recibir recompensas constantemente. En las redes sociales y plataformas de video siempre va a haber algo nuevo que ver. Esto puede hacer que el niño piense: solo 5 minutos más, y esos 5 minutos termina convirtiéndose en una hora, en dos, en tres, así sucesivamente. Pero también debemos entender que los niños todavía están desarrollando habilidades como el autocontrol, la regulación emocional, la capacidad de manejar la frustración, entre otras. Por esa razón, muchas veces necesita un adulto que lo ayude a establecer estos límites. En el punto número 3 tenemos: ¿qué pasa en el cerebro del niño? Aquí entra una parte muy importante desde la psicología y la neurociencia. El cerebro infantil todavía está en proceso de desarrollo. Las áreas relacionadas con el control de los impulsos, la planificación y la regulación de la conducta continúan madurando durante la infancia y la adolescencia. Por eso, no podemos esperar que un niño tenga el mismo nivel de autocontrol que un adulto. Cuando una actividad es muy estimulante y gratificante, puede ser difícil para un niño tomar pausa por sí mismo. Eso no significa que el dispositivo esté dañando automáticamente su cerebro, sino que debemos comprender que los niños necesitan acompañamiento y límites adecuados a su edad. En el punto número 4 tenemos las señales de alerta. Quiero compartir algunas señales que pueden indicar que el uso de dispositivo está comenzando a convertirse en un problema. Por ejemplo, el niño se irrita constantemente cuando debe dejar el dispositivo. Tiene dificultades para controlar cuánto tiempo pasa conectado. Deja de realizar actividades que antes disfrutaba.
prefiere constantemente la pantalla antes que interactuar con familiares o amigos, presenta problemas para dormir, su rendimiento escolar comienza a verse afectado, utiliza el dispositivo para escapar del aburrimiento, la tristeza, la ansiedad o la frustración. Y número 8, tiene conflictos frecuentes relacionados, tiene conflictos frecuentes relacionados con el uso de las pantallas. Es importante aclarar que una sola señal no significa necesariamente que exista una adicción, sino observar el conjunto de comportamientos y cuánto está afectando la vida de este niño. En el punto número 5 tenemos por qué los padres entregan dispositivos a los niños. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, ya que también debemos hablar de los padres. Muchas veces escuchamos, mi hijo no puede estar sin el celular, pero también debemos de preguntarnos cómo comenzó esta dinámica. Porque en ocasiones los adultos entregan el dispositivo a los niños para que se calmen mientras hacen algo. Se lo dan durante la comida para que deje de llorar, mientras trabajan o simplemente porque necesitan unos minutos de paz. Y quiero decir algo muy importante. Esa acción no convierte a los padres en malos padres. La crianza es agotadora y muchos adultos trabajan, estudian, tienen responsabilidades y necesitan descansar. El problema aparece cuando el dispositivo se convierte en la única herramienta que se tiene para calmar al niño, entretenerlo o manejar sus emociones. El niño puede comenzar a aprender. Cuando estoy aburrido, necesito una pantalla. Cuando estoy triste, necesito una pantalla. Cuando estoy enojado, también necesito una pantalla. Y poco a poco el dispositivo puede convertirse en su principal estrategia para regular sus emociones y escapar de la realidad. En el punto número 6 tenemos el aburrimiento también es necesario. Vivimos en una sociedad donde parece que los niños necesitan estar constantemente entretenidos. Pero debemos recordar que el aburrimiento también es parte de las funciones del ser humano. Cuando un niño se aburre, puede comenzar a imaginar, a crear, a explorar y buscar nuevas formas de divertirse. Un niño que no tiene una pantalla disponible puede descubrir que quiere dibujar, jugar, construir algo, leer, hablar con alguien o simplemente inventar un juego para divertirse. Por esa razón no debemos de tener miedo para que sus hijos se aburran, no tengan miedo de eso, porque a veces el aburrimiento es precisamente el espacio donde aparece la creatividad. En el punto número 7 tenemos qué pueden hacer los padres. Primero, establecer límites claros y consistentes. No se trata necesariamente de prohibir constantemente los dispositivos, sino de enseñarles a utilizarlo de manera saludable. Pueden establecer horarios específicos para jugar o utilizar el celular. También pueden crear momentos y espacios libres de pantallas como durante las comidas o antes de dormir. Otra estrategia muy importante es ofrecer alternativas. Si retiran el dispositivo pero no ofrecen ninguna objetividad, el niño probablemente sentirá que simplemente se le está quitando algo que disfruta. Por eso se puede fomentar actividades como el deporte, juegos, lectura, arte, música y tiempo en familia. Y algo muy fundamental es que los adultos también deben revisar su propio comportamiento, porque es difícil pedirle a un niño que deje el celular mientras el niño ve que el padre está constantemente con el de él. Los niños aprenden mucho más de las acciones que ven que de lo que escuchan. El punto número 8. ¿Qué hacer cuando el niño hace una rabieta? Este es uno de los momentos más difíciles para los padres, cuando un niño comienza a llorar o a hacer una rabieta porque le quitaron el dispositivo. La reacción del adulto también es muy importante e influye mucho, porque no deben burlarse de sus emociones ni responder con violencia. Se puede validar esa emoción diciendo las siguientes palabras: sé que estás molesto porque terminó el tiempo de juego. Pero validar la emoción no significa eliminar el límite. Se puede continuar diciendo: entiendo que quieres seguir jugando, pero es tiempo de que se guarde el celular. Mañana podrás jugar. El mensaje que le van a transmitir es: entiendo tu emoción,
pero el límite se mantiene. Porque independientemente de que se esté validando de que él se siente triste porque le quitaron el dispositivo, ya no podrá seguir jugar videojuegos en línea, pero no le quitan, no por eso se lo vuelven a entregar, porque muchas veces los padres lo que hacen es, si el niño hace la rabieta, le vuelven a entregar el celular para que no haga la rabieta y tú lo estás condicionando a que él entienda que si hace una rabieta, pues va a conseguir lo que quiera y no es así. En el punto número 9 tenemos, ¿es culpa de la tecnología? Efectivamente no. La tecnología en este caso no es el enemigo, sino en cómo se utiliza, cuánto tiempo ocupa en nuestras vidas y qué lugar tiene dentro de la rutina del niño. Un dispositivo puede ser una herramienta educativa, una forma de entrenamiento, de entretenimiento y una manera de comunicarnos, pero nunca debería sustituir completamente el juego, el movimiento, el sueño, la interacción social, la familia y el desarrollo emocional. La clave no es solamente preguntarnos cuánto tiempo pasa mi hijo en la pantalla, también se debe preguntar qué está dejando de hacer mi hijo por estar frente de esa pantalla. Esa pregunta puede ayudarnos a poder comprender mejor la situación. En el punto número 10 tenemos ¿qué piensa la psicología? Desde mi perspectiva, creo que debemos dejar de mirar este tema únicamente desde la prohibición. No se trata de solamente decir al niño, deja ese celular. Se trata de enseñarle progresivamente a relacionarse con la tecnología de una manera saludable. Los niños necesitan límites, pero también necesitan acompañamiento. Necesitan adultos que les enseñen a abrirse, a esperar, a tolerar la frustración, a conversar, a jugar y a conectarse con el mundo que existe más allá de una pantalla. Porque al final la pregunta no debería ser solamente cuánto tiempo pasan mis hijos conectados, sino cuánto tiempo pasamos conectados con nuestros hijos. Ahora vamos a hacer la dinámica de siempre, que es las preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna aportación, este es el momento. Hola Iris, ¿cómo estás? Espero. Bueno, la manera en la que podemos identificar es cuando el niño prefiere pasar tiempo en la pantalla que jugar con amigos, pasar tiempo con sus padres, tiempo de calidad. Cuando vemos que su rendimiento escolar ha bajado, también cuando deja de hacer actividades que antes disfrutaba. Por ejemplo, al niño le gustaba jugar pelota y en el momento en el que empezó a ver a los dispositivos como su única herramienta para escapar de la realidad, pues esas actividades van disminuyendo, o sea, ya no le llaman la atención. También cuando tienen conflictos frecuentes con los padres a la hora de soltar el celular. Cabe destacar que mínimo para que se determine que el niño tiene adicción, se deben de tener en cuenta mínimo tres o cinco de estos criterios, porque que tenga uno, que tenga dos, realmente no va a validar mucho, porque muchas personas tenemos uno, tenemos dos de esto, y no necesariamente seamos adictos a los dispositivos. ¿Alguna otra pregunta?
También hay que, no sé si recuerdan, cuando se estuvo hablando acerca del condicionamiento, se puede ver claramente que existe un condicionamiento con los dispositivos, porque o sea, recibimos un refuerzo positivo cuando utilizamos los videojuegos, las redes, porque en el caso de los niños cuando juegan cuando juegan videojuegos, eh, al ganar, al recibir monedas o no sé, estrellas, subir de nivel, ellos están recibiendo un refuerzo positivo y eso hace que ellos quieran seguir jugando porque es un estímulo positivo para ellos. Por eso también eh, es una de las cosas que podría hacer que el niño tenga una adicción, crear una adicción o una dependencia a los dispositivos. Como consecuencias a esto, puede ocurrir que el niño tenga problemas de vista, dolores del cuello y de espalda al estar encorvado por tanto tiempo. También eh, estar frente a una pantalla puede causar obesidad porque tú no estás ejercitando tu cuerpo, tú solamente estás estimulando al cerebro porque tampoco es que va a ayudarte a ser más inteligente, sino que lo sobreestimulas. Y el recibir tanto sin una pausa puede causar también que el niño pueda tener alteraciones en el sueño, que puede incluso su capacidad intelectual bajar, no ser tan inteligente. Esas son una de las consecuencias que se tiene cuando se crea una adicción, una dependencia a los dispositivos. No solo en los niños, también en los adultos se pueden crear esas consecuencias. También tenemos en la salud mental, crea ansiedad, no aprenden a manejar la frustración, porque cuando se le quería poner el límite, pues lo que hacía era que hacía rabieta y no sabía cómo manejar esa emoción negativa, porque para los niños es una emoción negativa. Entonces, si se le devolvía para que no hiciera esa rabieta, entonces a manejar a la frustración no aprenden y también no aprenden a tener límites. Son personas muy explosivas. Los niños que, no sé si ustedes se han fijado, que desde que a los niños se le empieza a dar pantallas desde meses, cuando ya el niño tiene 2 años, tiene 3 años, usted ve que no controla sus emociones. Si ve a un niño, pueden estar con otro niño porque quieren ese juguete y si no se le da, explota. Entonces, hay que tener cuidado. No, no es que esté diciendo que las pantallas sean malas, pero hay que tener un control, porque si se les empieza a dar desde muy pequeños, desde meses, esto va a crear una acumulación y mientras más se vaya desarrollando el niño, pues va a ser un problema. ¿Y cuál sería la edad correcta para darle un dispositivo a un niño? Cuando al niño se le puede dar el dispositivo, yo diría que ya a partir de los 5 años. Que el niño aprenda a relacionarse primero con las personas. Porque cuando se le empieza a dar pantallas desde los 6 meses hasta antes a los niños, va a crear simplemente la dependencia. No va a ver más allá de lo que se pueda ver de las pantallas. Se le va a dificultar al momento de aprender. Ahora mismo hay más dificultades para los niños para poder aprender las cosas básicas que se deberían de enseñar en las escuelas. Entonces, desde mi punto de vista, realmente no existe una edad determinada, pero desde mi punto de vista, a partir de los 5 años en adelante. Ya a los 5 años ya el niño puede hablar, tiene que saber leer, porque ya a esa edad es que entran a la escuela. Yo recomendaría que los niños estén en guarderías o escuelas donde den estimulación temprana, en vez de darle pantallas a los niños, porque es que los sobreestimulan bastante y más las caricaturas que están dando ahora. Las caricaturas por escenas lo que duran son microsegundos. Entonces eso hace que el niño no tenga concentración. Eso es algo muy delicado realmente. Creo que eso se debería de hablar con una psicóloga escolar, pero las pantallas
le hacen ese daño a los niños desde muy pequeños. No hay más preguntas. Este es el momento de hacer sus preguntas. Desbórdense haciendo sus preguntas. Bueno, para terminar, tenemos que tomar en cuenta de que la tecnología ya está formando parte de nuestro presente y así seguirá hasta el futuro de cada uno de nosotros. Por eso nuestro objetivo no debería ser criar a niños que tengan miedo de la tecnología, sino niños que aprendan a a utilizarla sin convertirse en dependientes. Porque entendemos que detrás de cada pantalla hay un niño que necesita explorar, que necesita ser escuchado y construir relaciones reales. Y antes de entregarle un dispositivo para que se calme, preguntémonos qué necesita el niño en este momento. Tal vez necesita dormir, tal vez necesita hablar, tal vez un abrazo o tiempo de calidad con su mamá, con su papá, con su hermano. Entonces hay que hacer esas preguntas antes de darle un dispositivo a un niño por calmarlo. Esto fue Clínica Un Bon Mais, un espacio donde recordamos que cuidar la salud mental también significa aprender a cuidar nuestras relaciones, nuestros hábitos y la manera en la que acompañamos a quienes amamos. Hasta una próxima. Espero que este tema le haya sido de su interés, que haya podido aprender y que a partir de hoy no estimulen a los niños con pantallas. Es necesario que se aburran porque en el aburrimiento está la creatividad, nacen grandes pintores, nacen grandes escritores, grandes pensadores. Entonces nos vemos para una próxima. Alguien pregunta que si existe terapia para niños. Ah, por supuesto que hay terapias para niños, hay psicólogos especializados, es los mismos orientadores realmente son personas que están inclinados, los psicólogos escolares están inclinados a ayudar, a hacer apoyo para los niños, pero también están psicólogos clínicos que hacen especialidades en esas áreas y que ayudan a los niños en caso de que ya tengan este problema o esta dependencia a que vaya disminuyendo. ¿A qué edad? Un niño. Bueno, no existe una edad específica para que un niño, pero efectivamente desde los 0 a 18 meses, por así decirlo, no deben tener relación alguna con pantallas, no deben. Desde mi punto de vista, un niño debería tener pantallas a partir de los 5 años y sería mínimo 1 hora o menos. Porque ahora mismo es difícil encontrar una caricatura para un niño que tenga el tiempo necesario para que no sobreestimule el cerebro del niño. Porque las caricaturas hoy en día están durando microsegundos y están enseñando aptitudes para los niños que son a no manejar la frustración, a ser rebeldes que no son de provecho para los niños. Entonces, para mí, desde los 5 años en adelante se le deben permitir pantallas a los niños. A toda costa, niños de 3 meses, de 6 meses, hay muchos que le dan pantalla de que después de los 6 meses. No estoy de acuerdo con eso. Creo que un niño a los 6 meses lo que esté es para explorar, gatear, tratar de caminar, nada de pantallas. Porque incluso tú le das una pantalla a un niño a esa edad y querer caminar, querer gatear pasa a segundo plano.
porque es que ya desde muy pequeños van a empezar a estar sobreestimulados y a querer simplemente tener pantallas enfrente. Porque a esa edad los niños no están desarrollados, su cerebro no está desarrollado. Los niños necesitan ese periodo de tiempo para que su cerebro se desarrolle, interactúen, creen desde pequeños. Entonces, una pantalla definitivamente no es una herramienta que ellos necesiten para hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, creo que hasta aquí ha llegado el segmento del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan.